¿Sabías que las sirenas podrían tener un origen bíblico? Sí, esas míticas criaturas mitad humanas y mitad pez, que han fascinado a culturas durante siglos, podrían no ser solo parte de cuentos de hadas, pero son las amigables doncellas marinas de las historias infantiles, o algo mucho más oscuro. ¿Son dioses falsos o ángeles caídos? Hoy profundizaremos en las Escrituras para descubrir lo que la Biblia dice sobre las sirenas, la idolatría y los peligros espirituales ocultos bajo las olas. Comencemos. Durante siglos, las sirenas han capturado la imaginación humana. Aparecen en innumerables relatos de diferentes culturas, desde la antigua Grecia hasta los mitos de las islas del Pacífico. A veces, se las describe como encantadoras y benevolentes, mientras que en otras ocasiones son oscuras y peligrosas. Pero hay una pregunta que rara vez nos hacemos. ¿Podrían estas legendarias criaturas tener conexiones más profundas, incluso bíblicas? Existe una vieja historia sobre sirenas que se remonta a siglos atrás. Comenzó en las agitadas aguas del Atlántico Norte. El capitán Elías Meo, un marinero experimentado, dirigía su barco, la Tempestad, a través de traicioneras aguas. Su tripulación, agotada tras meses de aislamiento, a menudo susurraba sobre las sirenas que, según ellos, acechaban el océano. Elías desestimaba tales historias como tonterías. Una noche fatídica, bajo una luna roja como la sangre, la tripulación escuchó algo, una melodía inquietante y dulce que se elevaba sobre las olas. Era algo que nunca habían encontrado antes. La canción parecía tirar de ellos. Algo profundo dentro de ellos despertó, un anhelo de amor, descanso y hogar. Uno por uno, los marineros salieron al puente, hipnotizados por el canto de las sirenas. Elías intentó gritar por encima de la música, pero su voz quedó ahogada por el deseo abrumador que agitaba su pecho. Entonces las vio, justo más allá de la proa del barco, mujeres etéreas con colas relucientes, sus ojos brillando como estrellas distantes. Las sirenas los llamaban, con las manos extendidas en un gesto de bienvenida. «Den la vuelta», rugió Elías, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Uno a uno, sus hombres saltaron al agua, persiguiendo la ilusión de un paraíso. El océano los tragó por completo, y cuando el último marinero desapareció bajo las olas, la música se detuvo. El capitán quedó solo, atormentado por la belleza que había robado a su tripulación. A primera vista, las sirenas parecen muy alejadas de las páginas de las Escrituras. Pertenecen al folclore, no a la fe. ¿O sí? La verdad es que aunque la Biblia no utiliza la palabra sirena, sí menciona seres que tienen una sorprendente similitud con estas figuras míticas. Y cuando observamos más de cerca, descubrimos que estos seres no son las criaturas bondadosas y mágicas que vemos en las películas o cuentos de hadas. En cambio, la Biblia revela una advertencia sobre los peligros espirituales que podrían estar conectados con el mito de las sirenas y su vínculo con un antiguo ídolo, adorado por uno de los mayores enemigos de Israel. Esto no se trata solo del pasado, sino de una lección para nosotros hoy. La Biblia advierte repetidamente sobre los peligros de los ídolos, que pueden alejarnos de Dios. Las sirenas, con su encanto y misterio, simbolizan el tipo de tentaciones que, aunque parecen hermosas en la superficie, conducen a la ruina espiritual. Y esto no es solo una metáfora. En tiempos antiguos, hubo un dios falso en particular que guardaba un asombroso parecido con una sirena, y su historia está entretejida a lo largo del Antiguo Testamento. Este dios se llamaba Dagón, una figura mitad hombre y mitad pez, adorado por los filisteos. Sus templos representaban la rebelión contra Jehová, el único Dios verdadero. Sin embargo, como veremos, cada vez que Dagón se enfrentó al Señor, fue derrotado de manera dramática. Hoy desentrañaremos la historia de este dios sirena, exploraremos su conexión con los mitos de las sirenas y descubriremos qué significa esto para nosotros como seguidores de Cristo. Esto no es solo una lección de historia, es un llamado a examinar nuestros propios corazones, porque aunque los ídolos de hoy se vean diferentes, su poder para distraer y destruir sigue siendo el mismo.
En el corazón del mundo antiguo, mucho antes de que surgieran las naciones modernas, existía una vasta red de sistemas de creencias. Estas creencias a menudo giraban en torno a dioses que se pensaba controlaban las fuerzas de la naturaleza, los mares, las lluvias e incluso la fertilidad. Entre estos dioses, un nombre sobresalía: Dagón. No era solo otro ídolo en la larga lista de falsos dioses, sino que era considerado uno de los más poderosos de su época, reverenciado como el padre de Baal, otro dios infame que encontramos repetidamente en la Biblia. Su influencia abarcó siglos, y sus templos eran de los más prominentes en las antiguas ciudades filisteas. Sin embargo, las Escrituras nos ofrecen una mirada más profunda sobre lo que realmente representa Dagón. No era solo una figura cultural, formaba parte de una batalla espiritual mucho mayor, una batalla entre el único Dios verdadero y los falsos dioses de este mundo. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:20, lo que los gentiles sacrifican, lo ofrecen a los demonios y no a Dios. No quiero que sean partícipes con los demonios. La Biblia deja claro que ídolos como Dagón representan fuerzas demoníacas que buscan alejar a la humanidad de su creador. Dagón era una mentira espiritual, un dios falso que se oponía al Todopoderoso. Los registros históricos muestran que la adoración al dios Sirena se remonta hasta el año 3000 a.C. Su nombre aparece en antiguos textos, y sus templos eran centros de actividad religiosa en ciudades filisteas como Asdod, Gaza y más allá. Para los filisteos, Dagón no era solo un dios, era su protector y proveedor. Pero, ¿se enfrentó alguna vez el Señor Dios contra este dios Sirena? La respuesta es sí. En 1 Samuel 5, vemos un momento dramático. Después de derrotar a Israel en batalla, los filisteos capturaron el Arca del Pacto. Creyendo que esto demostraba la superioridad de Dagón, llevaron el arca a su templo en Asdod y la colocaron a los pies de la estatua de Dagón. Para los filisteos, esto simbolizaba la victoria de su Dios sobre Jehová. Sin embargo, lo que ocurrió después sacudió su fe en Dagón hasta lo más profundo. Al amanecer, la gente de Asdod se levantó temprano y encontraron a Dagón caído, con el rostro en tierra delante del arca del Señor. Entonces, tomaron la estatua de Dagón y la devolvieron a su lugar. Al principio, podrían haber pensado que fue un accidente, pero a la mañana siguiente, la estatua de Dagón estaba nuevamente caída. Esta vez, su cabeza y sus manos estaban rotas, y solo el torso permanecía intacto. Sin embargo, la humillación no terminó ahí. El Señor golpeó a los filisteos con plagas, obligándolos a devolver el arca a Israel. Fue una declaración del poder supremo de Dios, una lección que sigue siendo relevante para nosotros hoy. Y si crees que esta fue la última humillación para este falso Dios, piénsalo de nuevo. Mucho antes de que el Arca del Pacto fuera llevada al templo de Dagón, los filisteos ya habían enfrentado al Dios de Israel en una de las historias más dramáticas del Antiguo Testamento, la historia de Sansón. Esta no fue solo una batalla de fuerza, sino también una batalla de fe y guerra espiritual. Sansón fue elegido por Dios como juez y libertador de Israel, dotado de una fuerza sobrenatural para combatir a los filisteos. Desde el momento de su nacimiento, fue apartado como nazareo, alguien dedicado al servicio de Dios. Pero a pesar de su increíble fuerza y llamado, Sansón luchó con debilidades que finalmente lo llevaron a su caída. La historia de Sansón es un recordatorio poderoso de cómo, incluso los más fuertes entre nosotros, pueden caer si permitimos que el pecado y la tentación echen raíces en nuestros corazones. Sansón clamó al Señor diciendo: «Oh Señor Dios, por favor, recuérdame y fortaléceme solo esta vez, oh Dios, y permíteme vengarme de los filisteos por mis dos ojos». Dios escuchó la oración de Sansón, y en un acto increíble de poder divino, Sansón empujó los pilares centrales del templo, causando el colapso total de la estructura. Miles de filisteos, incluidos sus líderes y adoradores, fueron aplastados bajo los escombros. Sansón declaró: «Que muera yo con los filisteos»,
y con todas sus fuerzas hizo caer la casa sobre los señores y sobre todas las personas que estaban en ella. Los muertos que Sansón mató en su muerte fueron más numerosos que los que había matado en vida. Esto no fue solo una victoria física, sino una declaración espiritual. El Dios de Israel demostró su supremacía sobre Dagón, el falso dios de los filisteos. A pesar de las fallas de Sansón, Dios lo usó para cumplir su propósito y demostrar que ningún ídolo, por poderoso que parezca, puede derrotar a Jehová. En el mundo antiguo, los ídolos como Dagón eran esculpidos en piedra o madera y representaban dioses falsos que prometían prosperidad, fertilidad o victoria. Hoy en día, nuestros ídolos pueden no tener forma de estatuas, pero son igual de reales y peligrosos. Se manifiestan en las cosas que perseguimos con todo nuestro corazón, a menudo a costa de nuestra relación con Dios. La idolatría no es solo un vestigio del pasado, está viva y presente en nuestra vida moderna, entretejida en el tejido de nuestra existencia diaria. La Biblia nos advierte que cualquier cosa que coloquemos por encima de Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo. Pero, ¿cómo se ven estos ídolos en nuestro mundo actual? El canto de sirena toma hoy la forma de pantallas brillantes, teléfonos inteligentes, tabletas y laptops. Cada notificación, cada sonido, promete conexión, entretenimiento u oportunidades. Las plataformas de redes sociales, con su desplazamiento infinito y sus imágenes cuidadosamente seleccionadas, crean una falsa percepción de la realidad, donde todos parecen más felices, exitosos y atractivos. Al igual que los marineros hechizados por las sirenas, las personas modernas son arrastradas al abismo digital. Se pierden horas buscando validación en los me gusta y comentarios, comparándose con vidas filtradas e irreales. Esta búsqueda se vuelve absorbente, llevando a la ansiedad, la depresión y un sentido fracturado de autoestima. Pero esto no termina aquí. Otra trampa moderna refleja la atracción de las sirenas: el consumismo. Los anuncios susurran promesas de felicidad, estatus e identidad. Compra esto y serás completo, dicen. Las personas trabajan interminables horas para costear lujos, creyendo que esos objetos llenarán el vacío interior. Sin embargo, el materialismo, como el canto de las sirenas, es una mentira. La emoción momentánea de adquirir algo nuevo desaparece, dejando a los individuos más vacíos que antes. La deuda aumenta, las relaciones sufren y el ciclo de perseguir lo inalcanzable continúa, alejando a las personas de la verdadera plenitud. Además, el dinero es uno de los ídolos más evidentes de nuestro tiempo. Promete seguridad, estatus y poder. El dinero nos convence de que cuanto más tengamos, más felices seremos. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que perseguir la riqueza es un camino peligroso. En Mateo 6:24 leemos: «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será fiel al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Cuando perseguimos el dinero, no solo consume nuestro tiempo, sino también nuestro corazón. Se convierte en aquello en lo que confiamos en lugar de Dios. Pero como enseña la Biblia, el dinero jamás puede satisfacer plenamente. Solo Dios puede darnos la paz y la plenitud que buscamos. Nuestra cultura también está obsesionada con el placer. Siempre buscamos la próxima experiencia que nos haga sentir bien, pero la Biblia nos advierte sobre vivir únicamente para el placer. En Eclesiastés 2:10-11 dice: «No negué a mis ojos nada de lo que deseaban, ni privé a mi corazón de placer alguno. Pero al considerar todo lo que había logrado con mis manos y el esfuerzo que había empleado, todo resultó ser inútil, como perseguir el viento». El placer no es intrínsecamente malo. Es un regalo de Dios cuando se disfruta de la manera correcta. Sin embargo, cuando lo buscamos por encima de todo lo demás, se convierte en un ídolo y, como todos los ídolos, nos deja vacíos y deseando más. El deseo de poder y control es otro ídolo común, ya sea en el trabajo, en las relaciones o incluso dentro de nosotros mismos. Nos esforzamos por sentirnos importantes y tener el control,
pero esta búsqueda a menudo conduce al orgullo, la opresión y la corrupción. Sin embargo, Dios nos recuerda: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mayor gusto me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La verdadera fortaleza no proviene de dominar a otros, sino de someternos a Dios. Cuando le damos el control, Él trabaja a través de nuestras debilidades para cumplir sus propósitos. El orgullo es quizás el ídolo más sutil de todos. Es la creencia de que somos autosuficientes, de que no necesitamos a Dios. Se manifiesta en nuestros logros, nuestra apariencia e incluso en nuestras actitudes hacia los demás. La Biblia nos dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El orgullo nos dice que estamos al mando, pero la palabra nos recuerda que la humildad es la clave para experimentar la gracia de Dios. Cuando dejamos a un lado nuestro orgullo y reconocemos nuestra dependencia de Él, abrimos la puerta a sus bendiciones. La idolatría no es simplemente un mal hábito, es un peligro espiritual. Pablo advierte en 1 Corintios 10:20: los sacrificios de los paganos son ofrecidos a los demonios, no a Dios, y no quiero que vosotros tengáis comunión con los demonios. Así como Dagón fue un dios falso, los ídolos de hoy, ya sean la riqueza, la fama o incluso las relaciones, son herramientas que el enemigo usa para alejarnos de Dios. Estas distracciones pueden parecer inofensivas, pero son insidiosas, ocupando lentamente el lugar que solo le pertenece a Dios en nuestros corazones. La historia de la derrota de Dagón es un recordatorio poderoso de que ningún dios falso, ningún ídolo, puede mantenerse ante el Señor. Como dice el Salmo 16:2-4, yo digo al Señor: tú eres mi Señor, fuera de ti no tengo bien alguno. Génesis 6:1-4 ha cautivado a muchos lectores de la Biblia, debido a la misteriosa identidad tanto de los hijos de Dios como de los Nefilim. Durante ese tiempo, había un problema de matrimonios impíos entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esto ocurrió en una época de rápida expansión de la población, principalmente debido a las largas expectativas de vida en el mundo anterior al diluvio. Génesis 6:1-7, versión Reina Valera actualizada. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces dijo Jehová: borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los hombres poderosos, varones de renombre de la antigüedad. Entonces, el Señor vio que la maldad de los hombres era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente mal. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, el Señor dijo: destruiré al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra, al hombre, a los animales, a los reptiles y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. La Biblia dice que tomaron mujeres para sí, escogiendo entre todas las que quisieron. Podemos deducir por qué Satanás envió a sus ángeles a que se unieran con mujeres humanas. De manera directa o indirecta, Satanás intentó corromper la descendencia humana con una corrupción satánica, sembrando algo parecido a un patógeno genético.
con el fin de hacer que la raza humana fuera incapaz de portar la semilla prometida de la mujer, el Mesías, según Génesis 3:15. El Salvador no podía nacer de una madre poseída por demonios, por lo que, si Satanás lograba infectar toda la raza humana, el liberador no llegaría. Satanás estuvo a punto de lograrlo, ya que el pueblo se había contaminado tanto que Dios decidió reiniciar con Noé y su familia, encarcelando a los demonios que lo habían corrompido, para que nunca pudieran hacerlo de nuevo. En respuesta a esta gran maldad, Dios dijo: «Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre». Dios no tenía la intención de que la raza humana permaneciera en este estado de rebelión indefinidamente. Esto significa que nuestro rechazo a Dios ha llegado a un punto de no retorno. Dios no nos perseguirá eternamente. Llegará un momento en el que dirá: «Ya no más». Esto hace que sea aún más urgente que declaremos que hoy, y no mañana, es el día en que responderemos a Jesús. No tenemos la promesa de que Dios nos llamará otro día, y su día serán 120 años. Esto es interesante, ya que el diluvio ocurrió 120 años después de este anuncio. Luego leemos acerca de los gigantes en la tierra en esos días, lo que se refiere a la progenie antinatural de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Sin embargo, hubo individuos de tamaño distintivo en la tierra, tanto antes como después del diluvio. Los de antes del diluvio se destacaban debido al elemento diabólico de su ascendencia. Eran los hombres poderosos de antaño, hombres de renombre. La gran maldad del hombre en los días de Noé se describió como que todo el designio de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. Esta es una afirmación poderosa y significa que ningún aspecto de la naturaleza humana quedó libre de pecado. Es difícil imaginar una declaración más enfática sobre la maldad del corazón humano. Las tres principales perspectivas sobre la identidad de los hijos de Dios son las siguientes. Primero, eran ángeles caídos. Segundo, eran seres poderosos, los gobernantes humanos. Y en tercer lugar, los descendientes justos de Set, que se unieron en matrimonio con los malvados descendientes de Caín. Los argumentos a favor de la visión tradicional de que los hijos de Dios eran seres espirituales que se unieron con mujeres humanas y produjeron a los Nefilim son los siguientes. En primer lugar, el hecho de que la frase «hijos de Dios» siempre se refiere a ángeles en el Antiguo Testamento da apoyo a esta visión. En Job 1:6 se dice: «Un día los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás también vino entre ellos». Y en Job 2:1, de nuevo, «Hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás también vino entre ellos para presentarse delante del Señor». En los tres casos, los hijos de Dios se refieren a seres espirituales o angélicos, incluyendo a Satanás. Las frases usadas en Job sugieren que en Génesis 6 se hace referencia a espíritus o ángeles. En segundo lugar, Génesis 6:1-2 contrasta a los hijos de Dios con los hombres, lo que implica que estos son seres no humanos. Génesis 6:1 dice que el hombre comenzó a multiplicarse y nacieron hijas, y la palabra hebrea para hombre es el término genérico para la humanidad, tal como se usa en Génesis 5:1-2. Los hijos de Dios son contrastados con el hombre, por lo que los hijos de Dios debían ser seres distintos a los humanos y se casaron con las hijas de los hombres. Como resultado, los hijos de Dios deben ser seres no humanos de algún tipo. En tercer lugar, el contexto implica que los Nefilim eran los descendientes resultantes de la unión entre seres espirituales y humanos. Los Nefilim, o caídos, como se menciona en Génesis 6:4, eran la descendencia de esa mezcla. Son personalidades misteriosas, los hombres poderosos de antaño, los hombres de renombre. El texto no explica cómo llegaron los Nefilim, solo dice que estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Pero, ¿por qué se mencionan los Nefilim en Génesis 6, junto al matrimonio de los hijos de Dios con las hijas de los hombres?
No está claro cómo surgieron estos hombres poderosos de renombre, si no fueron el resultado de la unión entre seres espirituales y humanos. En cuarto lugar, es probable que Judas entienda Génesis 6:1-4 como una referencia al matrimonio entre seres espirituales y humanos. En Judas 6, se habla de ángeles que no permanecieron en su lugar de autoridad, sino que dejaron su morada apropiada. A menos que Judas se refiera a un evento desconocido, parece estar hablando de los ángeles que dejaron el cielo para vivir en la tierra, como se menciona en Génesis 6:1-4. Estos argumentos apoyan la visión tradicional de que los hijos de Dios se unieron con mujeres humanas y dieron a luz a los Nefilim. Aunque esto pueda parecer extraño para los oídos modernos, lo mismo podría decirse de toda la Biblia. La verdad es más extraña que la ficción, y el mundo que Dios ha creado está lejos de lo que comúnmente imaginamos. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, y es más preciso ver a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios o hombres poseídos por demonios, y a las hijas de los hombres como mujeres humanas. Judas 6, nueva versión americana. Los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su morada adecuada. Él los ha mantenido en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Judas 6 también explica lo que Dios hizo con estos ángeles malignos. 1 Pedro 3:19-20 nos informa que Jesús proclamó su victoria sobre ellos en la cruz. 1 Pedro 3:19-20 dice: en el cual también fue y proclamó a los espíritus en prisión, que en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mientras Dios ordenó que toda la tierra fuera limpiada de esta corrupción, encontró a un hombre con quien comenzar de nuevo, Noé, quien halló gracia ante los ojos del Señor. Noé no ganó la gracia, la encontró. Nadie merece la gracia, pero todos podemos encontrarla. Esto fue cierto entonces, y lo es hoy, pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Romanos 5:20. En segundo lugar, los querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros de la jerarquía angelical en aparecer en la Biblia, justo después de la caída de Adán y Eva. Génesis 3 relata los eventos en el jardín del Edén, después de que violaron el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hubiera sido probable, si Adán y Eva hubieran alcanzado a extender sus manos y tomado también del árbol de la vida, comerían de él y vivirían para siempre. Como resultado, se vieron obligados a abandonar su paraíso terrenal. Pero, ¿qué habría detenido a Adán de regresar al jardín y desobedecer a Dios nuevamente? La respuesta se da en este versículo, Génesis 3:24, versión americana estándar. Así que echó al hombre, y al oriente del jardín de Edén, puso los querubines y la espada flamígera, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué situación tan terrible habría sido si Adán hubiera comido del árbol de la vida y se hubiera establecido de manera perpetua en su estado caído? Dios envió a un grupo de querubines gloriosos y de confianza para proteger el acceso al árbol y evitar que eso ocurriera. No sabemos cómo reaccionó Adán al ver por primera vez a esos gloriosos querubines en la historia humana. Tal vez miedo, asombro y maravilla son algunas de las emociones que se nos ocurren. Adán se dio cuenta de que su transgresión lo había separado de la compañía y la presencia de un Dios santo. Curiosamente, la siguiente aparición de los querubines en la Biblia está relacionada con la restauración de lo que se había perdido. En Éxodo 25, Moisés recibió instrucciones detalladas sobre cómo hacer varios artículos de mobiliario que se usarían en el tabernáculo. El arca de la alianza y el propiciatorio, donde Dios prometió encontrarse y comunicarse con Moisés, fueron los primeros en ser descritos. ¿Qué quería Dios que estuviera encima o sobre el propiciatorio? Él eligió representaciones de los querubines en oro. La siguiente es la intrigante descripción de Dios a Moisés. Harás 2 querubines de oro.
Los harás de obra de martillo, en los dos extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo, y el otro querubín en el otro extremo. Harás los querubines de una pieza con el propiciatorio, en sus dos extremos. Éxodo 25, 18, 19. Qué impresionante debió haber sido esa visión. Los querubines asociados con la misma presencia de Dios. A partir de estos dos pasajes en la Biblia, parece que la principal responsabilidad de los querubines era declarar la maldad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Así como Adán deseaba regresar al jardín de Edén, los querubines le recordaban que había quebrantado la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel podía entrar al lugar santísimo una vez al año para contemplar el propiciatorio. Estoy seguro de que en cada ocasión se sentiría como si pensara: no pertenezco aquí, en la presencia santa de Dios, porque soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos. Sin embargo, los querubines en la Biblia a menudo representaban cosas celestiales. En Ezequiel 18:11, en la versión americana estándar, se describe que los querubines parecían tener algo parecido a una mano humana bajo sus alas. Luego miré y vi, junto a los querubines, 4 ruedas, una rueda junto a cada querubín. La apariencia de las ruedas era como el brillo de una piedra de berilo, y en cuanto a su apariencia, todas las 4 ruedas tenían la misma forma, como si una rueda estuviera dentro de otra. Cuando se movían, iban en cualquiera de sus 4 direcciones sin girar mientras avanzaban, pero seguían la dirección en la que estaban mirando sin desviarse. Los querubines en Ezequiel 10 se muestran no solo con alas y manos, sino también llenos de ojos, rodeados de ruedas dentro de otras ruedas. Sin embargo, Ezequiel también presenta un tono sombrío en el capítulo 10, y los querubines ofrecen una pista clave. El profeta describe su visión, que profetiza la destrucción de Jerusalén. En Ezequiel 9:3, el Señor desciende de su trono sobre los querubines hasta el umbral del templo, mientras que en 10:1, Él regresa nuevamente para tomar su asiento sobre ellos. En la calma antes de la tormenta, vemos a los querubines posicionados al sur del santuario, mirando hacia la ciudad. Ellos presencian el comienzo de la retirada gradual de la gloria de Dios de Jerusalén. El aleteo de sus alas indica eventos de gran importancia que seguirán. En Ezequiel 10:5, los querubines se levantan en preparación para la partida. Aunque Ezequiel 10 es difícil de entender, hay un punto que queda claro. Los querubines están asociados con el esplendor de Dios. Este capítulo es uno de los pasajes más crípticos y a la vez evocadores de la Biblia acerca de la grandeza de Dios, y está relacionado con los seres angélicos. Debe leerse con cuidado y oración. Pocos otros capítulos en la Biblia transmiten al lector una sensación tan profunda de la grandeza y gloria de Dios. Aunque los serafines y querubines pertenecen a jerarquías distintas y están envueltos en misterio en las Escrituras, tienen algo en común: glorifican a Dios continuamente. Pero por maravillosos que sean los seres angélicos y celestiales, palidecen en comparación con nuestro Cordero Celestial, el Señor de la Gloria, ante quien todas las potestades en el cielo y en la tierra se inclinan en adoración santa y admiración sin aliento. Los querubines hicieron más que proteger el lugar más sagrado de Dios de aquellos que no tenían derecho a estar allí. También aseguraban el derecho del sumo sacerdote de entrar en el lugar santo con sangre, como mediador entre el pueblo y Dios. Él, y solo él, tenía derecho a entrar en el santuario interior del Señor, por medio de la redención y de acuerdo con el estatus de los creyentes. Cada verdadero hijo de Dios ahora tiene acceso directo como un sacerdote creyente a la presencia de Dios a través de Jesús. Los querubines no rechazarán el acceso del cristiano más humilde al trono. Nos aseguran que podemos acercarnos con valentía gracias a la obra de Cristo en la cruz. El velo en el templo se ha rasgado, como dice Pablo. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2. Además, Pedro asegura: sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quien os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. El santuario interior del trono de Dios siempre está abierto para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Cristo como Salvador. En la Biblia parece que las principales responsabilidades de los querubines podrían ser declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Número 3. El ángel del Señor. La identidad precisa del ángel del Señor no se revela explícitamente en la Biblia, pero existen muchas pistas importantes sobre su identidad. Hay referencias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sobre los ángeles del Señor. Un ángel del Señor y el ángel del Señor. Cuando se usa el artículo definido él, se especifica un ser notable, distinto de los demás ángeles. El ángel del Señor habla como Dios, se identifica con Dios y ejerce las responsabilidades de Dios. Éxodo 3:2. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, de en medio de una zarza, y miró, y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Génesis 21:17-18. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y tómalo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Aquellos que vieron al ángel del Señor expresaron temor por sus vidas después de cada uno de estos encuentros. Los relatos que afirman que vieron al Señor y a los ángeles son mencionados en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento, pero el ángel del Señor no es mencionado después del nacimiento de Cristo, lo cual es particularmente interesante. En el Antiguo Testamento, la palabra ángeles aparece 108 veces. El libro de Génesis relata situaciones donde los ángeles intervienen en las vidas de Abraham y Jacob. En el libro de Éxodo, Moisés también se encuentra con ángeles durante el período de los vagabundeos por el desierto. En total, la palabra ángeles o ángel aparece 32 veces en los escritos de la ley de Moisés. Los ángeles de Dios nos son presentados en las Escrituras como los ejércitos del cielo. Los ángeles son seres reales, no son figuras míticas ni opiniones. Son personalidades espirituales que tienen un impacto físico, al igual que el mundo demoníaco. El mundo angelical también está oculto. Quizás no podamos tocarlos, pero los ángeles tocan a las personas. No podemos manejarlos, pero pueden destruir reyes. Esto nos lleva a los ángeles más misteriosos en la Biblia, los Ofanim. ¿Qué son los Ofanim? El término Ofanim en hebreo antiguo hace referencia a ruedas. El singular, por supuesto, es rueda. Las ruedas se mencionan varias veces en el Antiguo Testamento, y el término Ofanim puede referirse a ruedas normales en un carro o un carruaje, pero lo que es de particular interés son las ruedas en el trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. ¿Quién fue Ezequiel, este profeta que vio esta visión? El nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Dios es fuerte o Dios fortalece, o que Dios fortalezca. Este profeta vivió durante uno de los momentos más difíciles de la historia de Judá, es decir, el exilio babilónico, lo que podría indicar la razón de su nombre. Durante la conquista de Nabucodonosor en 597 a.C., fue uno de los 10,000 prisioneros capturados de Jerusalén, y lo más probable es que profetizara en Babilonia a los exiliados en los asentamientos cerca del río Quebar. El ministerio de Ezequiel fue absolutamente necesario para los exiliados. Para aquellos que creyeron y prestaron atención a sus palabras, había vida, pero para los demás, un juicio seguro. El ministerio de Ezequiel demostró que Dios seguía comunicándose con ellos, incluso en tiempos de juicio severo. Aunque serían castigados, no fueron abandonados. Jeremías predicaba el mensaje de Dios en Jerusalén, mientras que otra voz lo proclamaba a los exiliados en Babilonia para que pudieran estar informados sobre los planes de Dios. Ambas voces eran igualmente poderosas. Ezequiel ve la ofrenda.
Ezequiel estaba en exilio cuando Dios se le apareció. Dios utilizó este encuentro para iniciar el ministerio de Ezequiel como profeta, mostrándole una visión asombrosa. Es difícil definir el Ofanim representado en la visión de Ezequiel, sin considerar toda la revelación. Dios elige abrir los cielos frente a los ojos temporales de Ezequiel. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más difíciles de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel comienza contando dónde se encontraba cuando vio la visión. En Ezequiel 1:1-4 dice: «Aconteció en el año 13, en el 5º día del 4º mes, estando yo entre los exiliados junto al río Quebar, que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El día 5 del mes, en el 5º año del exilio del rey Joaquín, vino expresamente la palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Buzi, el sacerdote, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Mientras miraba, vio un viento fuerte que venía del norte, una gran nube con fuego que resplandecía intermitentemente, y una luz brillante alrededor de ella. En su interior había algo semejante a metal resplandeciente en medio del fuego. Ezequiel intentó describir algo que no podía explicarse claramente, usando comparaciones para dar una idea de cómo era. La frase, algo como metal resplandeciente en medio del fuego, nos da una imagen de lo que vio. Ezequiel observa una nube oscura y amenazante, llena de rayos y fuego, que se aproxima desde el norte. Dentro de la nube hay 4 seres luminosos que brillan intensamente. Aunque estos seres tienen apariencia humana, no son humanos de ninguna manera. Cada uno tiene 4 caras diferentes, una de hombre, una de león, una de buey y una de águila. El profeta no menciona a estos seres por nombre en Ezequiel 1, donde comienza el relato de su visión, pero en el capítulo 10 los identifica como querubines. Ezequiel 1:5-7 describe lo siguiente: «Y dentro de ella había figuras que se asemejaban a 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Tenían forma humana. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies eran como pezuñas de becerro, y brillaban como bronce pulido». Lo que Ezequiel vio era real, pero tuvo que describirlo con términos familiares. Antes de presenciar los Ofanim, Ezequiel vio criaturas que luego serían identificadas como querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios, y son los primeros en la jerarquía angélica que aparecen en la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. No sabemos cómo reaccionó Adán al ver por primera vez a esos gloriosos querubines en la historia humana. Tal vez pensamientos de asombro y temor le vinieron a la mente. En Éxodo 25, a Moisés se le dieron instrucciones específicas y detalladas sobre cómo hacer varios artículos de mobiliario que serían usados en el tabernáculo, el arca de la alianza y el propiciatorio, donde Dios prometió encontrarse y comunicarse con Moisés, fueron los primeros en ser detallados. ¿Qué quería Dios que estuviera sobre o encima del propiciatorio? Eligió representaciones de los querubines en oro. Qué impresionante debió haber sido esa visión. Los querubines asociados con la misma presencia de Dios. Y aquí, Ezequiel ve a los querubines en la presencia de Dios, quienes continuamente lo glorifican. Aunque los artistas han pintado a los querubines, el plural de querub es como angelitos rechonchos. Su verdadera naturaleza es mucho más majestuosa y solemne. La Biblia describe a estas criaturas como seres que asisten al trono de Dios y ejecutan su voluntad. En Ezequiel 1:18-10 se menciona que bajo sus alas, en sus lados delanteros, tenían manos humanas. En cuanto a las caras y alas de los 4, sus alas se tocaban entre sí, y sus caras no se giraban cuando se movían. Cada uno iba directamente hacia adelante. En cuanto a la forma de sus caras, cada uno tenía una cara humana, posiblemente representando la inteligencia, una cara de león a la derecha, representando la fuerza, una cara de buey a la izquierda, representando el servicio, y todos ellos tenían la cara de un águila, representando la elevación.
Ezequiel notó que cada ser viviente tenía 4 caras: una humana, que posiblemente simbolizaba la inteligencia; una de león, que representaba la fuerza; una de buey, que representaba la humildad y el servicio; y una de águila, que simbolizaba la altura y la grandeza. También tenían alas y la disposición de ir a donde el Espíritu los guiara. El Señor quería que Ezequiel entendiera que Él está en todas partes. Aunque Ezequiel estuviera en una tierra de cautiverio, no estaba solo. Dios estaba con él. Como creyentes en Dios, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Él siempre está con nosotros, sin importar dónde estemos o los desafíos que enfrentemos. La idea de que Dios está presente en todas partes nos da paz, sabiendo que Él siempre está con nosotros. Ezequiel 1:11-14 dice: «Tales eran sus rostros. Sus alas estaban extendidas por encima. Cada una tenía 2 que tocaban a otra criatura y 2 que cubrían sus cuerpos. Y cada uno iba directamente hacia donde el Espíritu iba a ir, sin girar mientras iban. Había algo que se parecía a brasas ardientes de fuego, como antorchas, moviéndose entre los seres vivientes. El fuego era brillante, y de él salían relámpagos que parpadeaban, y los seres vivientes se movían rápidamente de un lado a otro como rayos. Después de ver a los querubines, Ezequiel vio las ruedas, que se parecían a las de un carro. El mejor objeto para imaginar lo que Ezequiel vio es un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Es importante recordar que Ezequiel estaba tratando de describir lo indescriptible. Ezequiel 1:15-21 dice: «Mientras miraba a los seres vivientes, vi que había una rueda en el suelo al lado de cada uno de los 4 seres. La apariencia de las ruedas y su obra era como el topacio resplandeciente, y todas las ruedas tenían la misma forma. Su apariencia y obra eran como si una rueda estuviera dentro de otra. Siempre que se movían en cualquiera de sus 4 direcciones sin girar mientras se desplazaban. En cuanto a sus aros, eran altos y asombrosos, y los aros de las 4 ruedas estaban cubiertos de ojos por todas partes. Siempre que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos, y siempre que los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Donde quiera que el espíritu de los seres vivientes fuera a ir, allí iban, y las ruedas se levantaban de la misma manera, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando esos se movían, las ruedas se movían con ellos, y cuando aquellos se detuvieron, cuando se detenían, ellos se detenían, y siempre que los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban, de la misma manera, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas». Ezequiel continuó describiendo la interacción constante entre las ruedas y los querubines. Donde quiera que los querubines iban, las ruedas iban con ellos. Reportó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que ocurría. Ezequiel también estaba viendo la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban el conocimiento total de Dios. Él ve y sabe todo. Este gran libro comienza con una visión que Ezequiel recibe de Dios, mostrando 4 figuras angélicas. En esta visión, Dios llama al profeta para ser su portavoz y centinela para los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de 4 en el libro. Ezequiel describe esta primera visión con un detalle vívido. Como todo líder efectivo, habló de manera clara. Un pastor una vez dijo: «Si está borroso en el púlpito, está nublado en el banco». Ezequiel proporcionó visión mediante analogías, y luego aplicó esas visiones. Comunicó una imagen y luego compartió su mensaje. Las visiones divinas siempre ayudan a un líder y a la gente a moverse en la dirección correcta. Una visión divina también parece incluir estos componentes. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, de modo que los seres se movían en la dirección en la que las ruedas se movían. Fue de hecho una vista impresionante. Las enormes ruedas, los seres vivientes, el fuego envolvente y los ojos en los bordes de las ruedas. ¡Qué imagen tan impactante de lo divino! La providencia de Dios siempre está en acción, diseñando con detalle, nunca equivocándose ni llegando tarde.
Lo que Ezequiel vio o describió en este pasaje es difícil de visualizar en su totalidad. Presumiblemente, es una imagen de un magnífico carro con 4 ruedas que transporta el trono de Dios. La escena da la impresión de un movimiento continuo y actividad, no solo por parte de los seres vivientes, sino también del trono de Dios. La sensación es que las ruedas y su mecanismo podían moverse en cualquier dirección, pero no había ningún sentido de caos ni desorden en sus movimientos. Un comentarista bíblico popular expresó esto diciendo que, al igual que un buey de tiro, podían moverse en cualquier dirección sin necesidad de un mecanismo de dirección. Ezequiel 1, 22, 28 describe que sobre las cabezas de los seres vivientes había algo como una extensión, como el resplandeciente destello de cristal, que se extendía sobre sus cabezas. Bajo esta extensión, sus alas estaban extendidas hacia afuera, una hacia la otra. Cada uno también tenía 2 alas que cubrían su cuerpo, de un lado y del otro. Además, escuché el sonido de sus alas, como el sonido de aguas abundantes salir, como la voz del Todopoderoso, un sonido de multitud, como el sonido de un campamento militar. Siempre que se detenían, dejaban caer sus alas, y una voz venía desde arriba de la extensión que estaba sobre sus cabezas. Cada vez que se quedaban quietos, dejaban caer sus alas. Sobre sus cabezas había algo que se parecía a un trono, con la apariencia de lapislázuli, y sobre lo que se parecía al trono, alto en el cielo, había una figura con la apariencia de un hombre. Luego, al observar desde su cintura hacia arriba, vi algo como metal brillante que parecía fuego por todos lados, y desde su cintura hacia abajo vi algo como fuego, y alrededor de él había un resplandor como el aspecto de un arco iris en las nubes después de un día lluvioso. Así era el aspecto del resplandor que lo rodeaba. Tal era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor, y cuando la vi, caí sobre mi rostro, y escuché una voz que hablaba. Finalmente, Ezequiel vio la cámara en el cielo e intentó describir las visiones y sonidos de la criatura. Luego, notó un trono ocupado por alguien con la apariencia de un hombre. Ezequiel observó que la entidad sentada en el trono se parecía a un humano, pero se asemejaba más a las llamas que a la materia física. Solo imagina la gloria y el esplendor que había. A continuación, Ezequiel vio un arco iris alrededor del trono de Dios. Dios le dio a Noé el arco iris como promesa después del diluvio. Juan vio el arco iris antes de la tormenta. Ezequiel fue testigo de un arco iris en medio de la tormenta, lo cual simbolizaba la promesa del pacto de Dios y su poder divino. El mensaje transmitido es sobre el magnificente poder de Dios. Él estaba consolando a Ezequiel al asegurarle que Él está en control y presente en todo momento. No hay nada que esté más allá de sus capacidades. ¿Qué significa para nosotros la omnipotencia de Dios? Ningún problema ni dificultad que estemos atravesando está fuera del poder de Dios para hacer algo al respecto. Puede que no podamos manejarlo, pero Dios sí puede. No necesitamos preguntarnos por qué Ezequiel cayó al suelo, ya que estaba expuesto a la gloria de Dios, la manifestación exterior de su presencia divina. Cuando alguien experimenta la magnificencia y grandeza del Señor, la única respuesta natural es inclinarse en reverencia. Durante los tiempos difíciles del ministerio de Ezequiel, Dios le recordó una visión para asegurarle que Él seguía en control desde su trono en el cielo. A pesar de estar lejos de Jerusalén, Ezequiel sabía que Dios estaba con él. De manera similar, los creyentes hoy en día pueden sentir que están en exilio en esta era. En el mundo de hoy, está aumentando la maldad y el comportamiento inmoral. Incluso personas que asisten a la iglesia pueden negarse a aceptar las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, podemos encontrar consuelo en la descripción de la magnificencia de Dios que hizo Ezequiel. Puede que no veamos la rueda como Él lo hizo, pero sabemos que Dios está con nosotros sin importar dónde estemos o lo que estemos atravesando. Él lo sabe todo y puede hacer cualquier cosa. Más aún, Él nos ha dado su Espíritu Santo para ser nuestro ayudante. Debemos tener en cuenta estas verdades y mantenernos firmes en nuestra fe en Él durante estos tiempos difíciles.
hasta el día en que se nos llame para unirnos con Él en el cielo. Puede ser difícil visualizar lo que Ezequiel vio o expresó en este pasaje, la descripción llena de ojos, que es como Juan describió a los querubines en Apocalipsis 4:6, nueva versión estándar americana. Y delante del trono había algo como un mar de vidrio, semejante al cristal, y en el centro y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El sentido de esto es de un conocimiento e inteligencia excelentes. Las 4 ruedas y su funcionamiento se movían al unísono con los 4 querubines. Rotaban, estaban tan enlazadas que Ezequiel pudo escribir que el espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas, como también se menciona de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel debía entender que el carro o trono de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña para el lector moderno, pero hay que recordar que esto es una experiencia visionaria, y las características surrealistas pueden abrumar al realismo en los pasajes. El trono de Dios está sobre las ruedas de Ofanim, y luego es impulsado por 4 ángeles. Hay ruedas dentro de otras ruedas, a ángulos cruzados, de manera que el trono puede moverse en cualquier dirección sin tener que girar. El Ofanim ha sido un punto de fascinación para muchos, y los escritores apocalípticos judíos posteriores les dieron una vida propia. Eventualmente, las ruedas fueron reconocidas como un tipo distinto de ángel, conocido como los Ofanim. ¿Por qué algunos se refieren a los Ofanim como ángeles? No hay una sola mención explícita de los Ofanim. En las escrituras mencionan a los Ofanim como criaturas angélicas, pero los escritores apócrifos judíos los clasificaron como una clase de ángel y los incluyeron en su jerarquía de ángeles junto con los serafines y querubines. Esto se debe a su naturaleza única y viviente, su poder sobrenatural y su cercanía al trono de Dios, sin mencionar la multitud de ojos que los rodea. Ya sea que los Ofanim sean realmente seres angélicos, o simplemente un mecanismo divinamente potenciado de transporte multidimensional, no importa. Lo que sí importa es la función de los Ofanim al mostrar la gloria de Dios a Ezequiel y a todos los creyentes que algún día leerían su relato y recibirían una nueva visión de la soberanía de Dios. ¿Qué revelan los Ofanim acerca de Dios, tanto en su apariencia como en su operación? Los Ofanim que aparecen en la visión de Ezequiel demuestran el dominio absoluto de Dios sobre todo el cosmos. Las ruedas omnidireccionales sirven como un recordatorio constante de que el Dios al que servimos está presente en todos los lugares, en todo momento. Así como el Espíritu de Dios guía a los querubines, el mismo Espíritu habita en los Ofanim, y los ojos que cubren las ruedas y los querubines son simbólicos de la omnisciencia de Dios. Él todo lo ve, todo lo sabe. ¿Por qué es importante que los cristianos conozcan sobre el reino sobrenatural? Efesios 6, 11, 12, nueva versión estándar americana, nos dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra los esquemas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. En Efesios 6:12 se nos dice que nuestra lucha no es contra carne. Dios desea que los creyentes sean conscientes del mundo más allá de lo que nuestros ojos temporales pueden ver, para que, en el poderío del Señor, podamos estar preparados para enfrentar cualquier plan que el enemigo tenga preparado. El extremismo es común en la sociedad actual. En un extremo del espectro, hay creyentes que minimizan las partes sobrenaturales de su fe e insisten en mantener una visión del mundo naturalista, caracterizada por una dependencia exclusiva de las enseñanzas doctrinales para la vida cotidiana. En el otro extremo, están aquellos que están tan obsesionados con el reino espiritual debido a la fascinación que les produce, que tienen poca utilidad en la tierra. Debemos asegurarnos primero de que nuestros ojos estén abiertos a la realidad de la situación. Cuando un siervo se sintió aterrorizado por el enemigo circundante, en 2 Reyes 6:16,
El profeta le dijo al joven: no tengas miedo. El mundo en el que vivimos no puede considerarse nuestro hogar. Hay un mundo que no podemos ver, pero está lleno de conflicto por nuestras almas. Cuando tomamos la decisión de investigar la Biblia y buscar la perspectiva de Dios sobre lo sobrenatural, damos un paso más cerca del establecimiento del reino de Dios. Ezequiel claramente nos lleva a una visión de Dios. Ezequiel recibió constantemente visiones inusuales, que lo llevaron a hablar de maneras igualmente inusuales. Desde manos y pergaminos descendiendo del cielo, hasta las 4 abominaciones cometidas en el templo, pasando por vides, águilas, leones, huesos secos y fuegos, Ezequiel empleó imágenes extrañas pero memorables. Estas visiones a menudo venían acompañadas de una interpretación divina y de instrucciones claras sobre cómo debía comunicar la palabra de Dios al pueblo. Ezequiel siguió de cerca el principio de liderazgo sobre la visión, verla claramente, mostrarla de manera creativa y decirla constantemente. A pesar de la respuesta del pueblo, Ezequiel se mantuvo firme en sus convicciones y valores fundamentales. La frase «hijo de hombre» se utiliza aproximadamente 90 veces para referirse a Ezequiel, subrayando que él era solo un mensajero del soberano divino del universo, quien había planeado todos los eventos que debían ocurrir y que no podían ser detenidos. Ezequiel era un comunicador hábil que animaba a la gente a escucharlo y participar en temas importantes. Era conocido por su creatividad, incorporando a menudo recursos visuales y representaciones dramáticas para transmitir su mensaje. Obedeció rápidamente las instrucciones del Señor, incluso cuando muchas de las acciones simbólicas que Dios le pidió realizar eran inusuales o embarazosas. Su ministerio dinámico le valió el respeto, la atención y la admiración de los ancianos de Judá. Y así llegamos al final de este video, donde exploramos las poderosas visiones de Ezequiel y cómo nos enseñan sobre la presencia y el poder de Dios. Es increíble ver cómo, a través de imágenes tan impactantes, Ezequiel nos muestra el dominio absoluto de Dios sobre el universo y nos invita a confiar en su omnipresencia y omnipotencia. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué aprendiste hoy sobre las visiones de Ezequiel y cómo puedes aplicar esos principios en tu vida? Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos tu reflexión. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.